Bien, y a las 9 de la mañana con 18 minutos nos trasladamos de inmediato hasta la sala Miguel Grau Seminario, acá en el Palacio Legislativo, porque ya se ha dado inicio a la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Defensa Nacional que preside el congresista Jorge del Castillo sobre contrataciones offset y sobre la necesidad de legislar respecto de ese tema. Veamos. De forma tal que en las siguientes reuniones puedan ser ya reuniones con un texto elaborado, reuniones de decisión política, podríamos decir así, ¿no? O institucional. Entonces, ¿qué les parece si primero tomamos el texto de la ley y luego vemos la exposición de motivos, ¿no? A lo mejor parecer, pero creo que podemos empezar por ahí. A todos hemos repartido también la versión escrita y la tenemos en pantalla para poder seguir ley que establece el otorgamiento de compensaciones industriales y sociales offset en las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se realicen para la seguridad y defensa nacional con el fin de fomentar e impulsar la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura nacional. Primera pregunta que me haría es, bienes, obras, ¿servicios también? Esa es la pregunta. Si nos pueden poner un ejemplo, ¿qué tipo de servicios podrían ser para asegurar el concepto ahí, almirante? Sí, si me permite, señor presidente. En la parte de servicios se podría considerar el tema de un mantenimiento mayor de activos de las Fuerzas Armadas que hoy día contamos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los MiG-29 o Mirage o el caso de las unidades submarinas, ¿no? Son servicios de mantenimiento que se brindarían a ese nivel en un monto mayor, ¿no? Suelen ser montos importantes, ¿no? Supongo, un overhaul, esas cosas, ¿no? Sí, señor. Normalmente está enlazado una modernización, como dice la mente de San Martín, de media vida, ¿no? Lo que hace es prolongar la vida útil del activo, ¿no? Ya. Ok. Entonces vamos al texto. A ver, ok, justo preguntábamos también, el mantenimiento son esos servicios de mantenimiento. Primeramente, todo contrato de compra de armamento viene vinculado con un mantenimiento, ¿no es cierto?, por un periodo determinado. Ya, por eso quisiéramos un poquito de mayor explicación sobre estos servicios específicos de mantenimiento a que se refieren, ¿no? Y también ya de pasada, que estamos conversando, sería bueno saber a qué tipo de obras se están orientando, ¿no? Porque hasta ahora, por lo general, lo que hemos visto son compras de armamento, ¿no? Lo que se ha hecho, más que obras propiamente. Sí, si me permite, señor presidente. Voy a poner un ejemplo actual, ¿no? Por ejemplo, una obra... se está haciendo el proyecto de inversión pública de la renovación de la base aeronaval del Callao. Esto fue posible por un acuerdo con el MTC a través de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico por una inversión de 300 millones de soles, ¿no? Entonces ahí es una obra importante. Si uno ve un poco más en el futuro, el caso de la base naval del Callao es una obra importante para el desarrollo no solamente de la parte del sector defensa, sino de la parte de desarrollo portuario, ¿no? Para poner en el precio actual, el proyecto de inversión de la base naval del Callao supera los 1.700 millones de soles. Es decir, hacer una base nueva en la parte norte del río Rímac, permitiendo el desarrollo de alguna actividad, ya sea zona de actividad logística o algo más en el área del Callao. Son obras importantes que podrían considerarse en el futuro. En el caso de servicios, como usted menciona, efectivamente, cuando se hace el contrato de una inversión pública, de una adquisición de activos, el sistema anterior, que es el SNIP y el Invierte Perú, el Invierte P, menciona que tiene que considerarse dentro del proyecto de inversión pública un componente de mantenimiento, pero que no supera los 10 años. Cuando hablamos de un mantenimiento mayor o una actualización de media vida, el activo, en el caso de un submarino o un buque, supera los 40 años de vida. Es decir, alrededor de los 20 años de antigüedad se debe hacer un upgrade o un mantenimiento mayor que le permita llegar a esos 40 años de vida con las capacidades operacionales que requiere la defensa y seguridad del país. El doctor Contreras va a ir leyendo despacio.
luego de cada artículo, yo creo que podríamos hacer esta metodología. Luego de cada artículo hacemos un comentario y al final de todo volvemos a hacer otro comentario, ¿no? Global. Seguimos. Ya. Artículo 1 del objeto. El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer... Sí, correcto. Edith, corrige, ley. Entonces, artículo 1 del objeto. La presente ley tiene por objeto establecer una modalidad que permita obtener compensaciones industriales y sociales offset en la modalidad de inversión privada resultante de las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se realicen para la seguridad y defensa nacional, con miras a garantizar la soberanía e integridad territorial, participar en la defensa interior del territorio y contribuir a la gestión de riesgos de desastres. Decreto legislativo, vota. ¿Comentarios ahí? No. Legislativo. Voy a leer nuevamente el artículo. Artículo 1 del objeto. La presente ley tiene por objeto establecer una modalidad que permite obtener compensaciones industriales y sociales, offset, en la modalidad de inversión privada resultante de las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se realicen para la seguridad y defensa nacional, con miras a garantizar la soberanía e integridad territorial, participar en la defensa interior del territorio y contribuir a la gestión de riesgos de desastres. Ok, ¿algún comentario? Podemos pasar al siguiente entonces, 2. Sí. Artículo 2 de la definición. Las compensaciones industriales y sociales offset son acuerdos comerciales entre el Estado, comprador y la empresa proveedora extranjera de bienes, obras y servicios en el ámbito de la defensa y seguridad, que obligan a la empresa proveedora a llevar a cabo, a través de la suscripción de un contrato, proyectos que compensen el flujo de dinero público invertido y por invertir en la defensa y seguridad nacional. Los beneficios industriales, económicos, comerciales y o sociales otorgados son destinados al desarrollo socioeconómico del Perú. Estas compensaciones se dan en 2 modalidades. Compensaciones directas son aquellas inversiones privadas que guardan una relación directa con el sector defensa y seguridad. Compensaciones indirectas son aquellas inversiones privadas que se encuentran relacionadas con otros sectores del Estado, afines o no a la defensa, fomentando e impulsando el desarrollo de la infraestructura nacional. Las compensaciones industriales y sociales offset, derivadas de contrataciones para la adquisición de bienes, obras y prestaciones de servicios para la defensa y seguridad nacional, que superen el monto mínimo establecido en su reglamento, deberán orientarse al desarrollo económico del país, mediante inversiones en infraestructura que ayuden a reducir la brecha existente estimada en $170 millones. 170.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. A ver, primera observación. Yo no creo que sea necesario poner la cifra, ¿no? Puede crecer en Eso es variable, ¿no? Claro, referido a la brecha nada más, ¿no? En todo caso, Doctora Cambach, sí. eso del monto debería estar en la exposición de motivos de repente, ¿no? Tiene razón. Hasta la brecha existente. Sí, hasta la brecha existente.
Sí, señor coronel Coahuila. Sí, señor presidente, acaban que las compensaciones son acuerdos comerciales y también habla a través de la suscripción de un contrato. Como estamos manejando actualmente con la directiva que existe para tal efecto en el Ministerio de Defensa, se habla de convenios offset, no de contratos. Y tampoco, ¿por qué? Porque en el offset no estamos entrando en una situación comercial con la empresa. Porque un acuerdo o un contrato es una contraprestación que tiene de por medio la dación de dinero, ¿correcto? Y en este caso el offset no, es una modalidad que da beneficios, ¿no?, expresados, pero en créditos offset, ¿no? Muchas veces hemos dicho, tratamos de explicar, ¿no? Tengo un contrato de 100 millones y tú me compensas por 100 millones. Entonces, yo te pago 100 millones y por el offset te pido, devuélveme los 100 millones, ¿no? Comprometen. Entonces, estamos hablando de créditos offset, no es dinero contante y sonante, porque si no, no tendría el aspecto de comercio con la empresa. Entonces, sería conveniente no poner contratos, sino convenios con la asociación de un convenio de offset, un convenio. Yo entiendo, pero fíjese, lo que pasa es que estos convenios, ¿no?, comprende realmente dos actos jurídicos distintos que están vinculados, ¿no? Correcto. La compra, por un lado, y otro, una inversión por un monto similar. Esa inversión no es que es 2 por 1, hace 2 por 1, pero finalmente la segunda inversión la recupera vía peaje, tarifas, ¿no es cierto? Él hace una inversión con un proceso de recuperación. Eso requiere un contrato, de todas maneras. O sea, no es posible que no haya un contrato entre el Estado y el proveedor, en el sentido de, ok, vamos a construir, yo qué sé, la carretera Lima-Huancayo, ¿cierto? Entonces, eso tiene que tener todo un proceso para ver cómo hacer el peaje, cuánto tiempo va a hacer, cómo se hace el mantenimiento, o sea, sí implica un contrato. Ah, ya. Bueno, si es que es así el caso, que es el tema específico, infraestructura por offset o offset por infraestructura, sí valdría el concepto, ¿no? Pero de manera genérica, de marco teórico, marco conceptual del offset, son convenios. Sí, yo lo entiendo. Pero en este caso, si es para la ley específicamente, sí jugaría. Yo creo que más juega el convenio para el directo y el indirecto tiene que ir con un contrato complementario, ¿no? A ver. ¿Sí? A ver. Lo que señala el general Fab, la directiva señala en el literal B del valor de las compensaciones, el monto de las compensaciones industriales y sociales offset que se pactarán con las empresas extranjeras como resultado de las contrataciones de material de defensa serán por valor equivalente al 100% del valor del importe del contrato principal. Así es, correcto. Es lo que dice del contrato. Directiva. Pero más adelante hay otro concepto que habla de créditos offset. Como reitero, ¿no?, mirándolo así fríamente, cómo se entiende que yo te pago 100 millones y por el offset te da una obligación de compensar en 100 millones, pero en créditos offset. Esa es la salvedad. Porque si no ya no sería negocio. Funciona más para el directo, ¿no es cierto? Claro, para el directo, correcto. Para mantenimiento. Pero en este caso específico, por transferencia eso digo, tecnológica, está bien, en fin. si que es por el Ya. tema del obras por offset, ¿no? ¿Algún comentario, doctora? Bueno, realmente lo que comenta el coronel Coahuila tiene razón, ¿no? En el sentido de que, bueno, lo que se está escribiendo acá no va directamente con el concepto de OPSE, realmente, también, ¿no? Lo que se habló en reuniones pasadas era eso precisamente, ¿no? De que debíamos cuidar que no se desnaturalice. Y en todo caso, que se le llame como tal el nombre que crean, ¿no? Y van a considerar una modalidad, como están poniendo, es una modalidad de inversión privada y va a generarse, como bien usted lo acaba de señalar, señor presidente, un contrato distinto. Entonces, ya un poco que no encaja con el concepto como tal de OPSE, ¿no? Que todos conocemos y que lo conocen a nivel mundial, ¿verdad? Correcto. A eso se refiere. Yo también creo que tiene razón en esta parte, ¿no? Señor presidente, disculpe, complementando lo indicado por el coronel y por la señorita Patricia, efectivamente no hay que olvidar que el offset es una modalidad internacional
Entonces, más aún, en vista de lo indicado por ellos, de repente darle el término que dice la señora Patricia Camac y el offset mantenerlo como directo, como usted lo dijo, porque esa modalidad es internacional y así lo manejan todos los países, ¿no? Como convenio. Si me permite, señor presidente, sí, solamente para precisar, o sea, no es que no encaje dentro del concepto de offset, sino hay un offset directo, que es el que ha especificado claramente el coronel Coaila, pero sí encaja dentro de lo que es el offset indirecto, o sea, sí se usa de esa forma. Entonces, el offset indirecto, o sea, tiene diferentes consideraciones porque va a una inversión que, como bien dice el señor presidente, o sea, requiere de un contrato. Es una situación especial, pero sí es un offset. A ver, perdóneme, le voy a leer lo que dice su propia directiva de... primeramente, las compensaciones indirectas de OPSE no se han venido utilizando, ¿verdad? Lo que se han venido haciendo son directas. Para empezar, o sea, si pedimos que nos den ejemplos, no los hay, ¿ya? Ok. Vamos a leer lo que dice las compensaciones indirectas. Dice, son aquellas que están relacionadas con otro sector del Estado y o con el sector privado y estarán preferentemente orientadas a los sectores de educación, salud, industria y medio ambiente, privilegiándose la transferencia tecnológica al país. ¿Qué cosa entendemos nosotros? Si ustedes nos preguntan desde el punto de vista de control, nosotros, y existiera un OPSE indirecto, simplemente nosotros entenderíamos de que, ok, existe el contrato principal de la compra del armamento, del equipo bélico, y que para esta oportunidad se ha establecido hacer un convenio OPSE indirecto, seguramente con el sector salud. ¿Sabes qué? Esta empresa que se genera con el contrato principal, seguramente que va a hacer la gestión con alguna, porque ojo, no hay un ejemplo que podamos tomar en concreto. Entendemos nosotros que sería así. Seguramente se relacionará con otra empresa del sector salud que ellos conocen y le dirá, mira, ¿sabes qué? Pactarán entre ellos, yo necesito hacer un offset, darle por el valor de la compra principal, crearle de repente un hospital, un pequeño hospital en tal sitio, ¿no? Lo que sucede ahí es que el Ministerio de Defensa debería tener criterios claramente establecidos para poder ver que esto que me vas a dar como hospital o como posta o como lo que fuera, responde al mismo valor del contrato principal. Así debería funcionar tal y cual está acá, ¿no? No sería tampoco un contrato. ¿Por qué? Porque lo que no busca el OPSE precisamente es que se genere otro contrato ahí. Por eso es que les digo, hay que cuidar un poco que no se desnaturalice por ahí el tema, ¿no? Y sino hay que cuidar el término. OPSE es OPSE, como todos lo conocemos, y si esto tiene que llamarse con otro nombre, señor presidente, de repente sería mucho más transparente, ¿no? Porque ya nos empezamos con preguntas así, ¿no? ¿Y cómo funciona? Y va a obligar, definitivamente esto va a tener que tener un reglamento, y un reglamento muy minucioso, porque si voy a generar un contrato, producto del contrato principal con otras empresas todavía de otros rubros, definitivamente pues ya hay un contrato de por medio, ¿no? O estamos hablando de tercerizaciones, ¿no? Y va a tener que tener sus propias reglas. Bueno, puede ser mecanismos de consorcios, ¿no es cierto? Una empresa que vende un avión no necesariamente es la que construye un tren, pero puede consorciarse. Cualquier obra pública se hace con consorcios, ¿no es cierto? El Metro de Lima es un consorcio como de 6 empresas. Uno hace la obra civil, otro pone la parte mecánica, otro pone la parte eléctrica, cosas así. Entonces, es posible. Yo lo que sugiero es que más bien un artículo hable del directo y otro artículo hable del indirecto, ¿no? Porque el indirecto, como dice el eminente, sí existe. No, en el Perú no existe, pero en el mundo existe, ¿no? Entonces, justamente, creo que el objetivo y lo que yo he escuchado siempre del almirante Cerdán es más bien hacer esto en un marco más amplio, más grande, ¿no es cierto? Esa es la idea. Salir no salir, sino sigue el directo para las cosas que corresponden, ¿no? Y se amplía a esta nueva modalidad, porque justo lo escuchamos en la fundamentación del señor Arismendi, ¿no? Si hay recursos destinados a una obra civil determinada, en lugar de invertirla solamente en esa, le inviertes en esto y repiten esa. Entonces tiene las dos cosas. Esa es la idea central, ¿no es cierto? Sí, señor presidente. Solamente mi comentario era por un tema de forma, porque en el artículo 2 dice de la definición. Entonces, están definiendo lo que es el offset
tal como lo conceptúa el Ministerio de Defensa, que es el impulsor del offset, es de la definición. Entonces tenemos que poner clara la definición, cómo es ahora el offset, cómo está normado el offset en el Perú, y quizás en otro artículo ya comencemos a hablar de offset por infraestructura, por tema de forma nada más, señor presidente. ¿Sí? Ok, recogemos el concepto. Correcto. Bueno, estamos claros que tenemos dos offsets, ¿no? Si lo dejamos así o lo ponemos o lo desarrollamos en artículos distintos, pues puede estar la definición ahí y después viene el desarrollo del A del desarrollo del B, ¿no es cierto? Para tener claro de qué se trata. Sí, cómo no, adelante. Prenda, por favor, eso. Perdón, disculpen. Ya, a ver, tengo una consulta en todo caso. Ya que se ha presentado este proyecto de ley para regular los offsets, yo me pregunto, ¿y el offset que está regulado con la Directiva 10/2011, ¿no? ¿Qué es la que se utiliza incluso a nivel mundial, ¿no? Me imagino que la han recogido, ¿no? Tal como se aplica en otros países, en el sector defensa. Y ahí están planteados el offset directo y el indirecto. ¿Cómo va a quedar esta directiva? ¿Va a subsistir? O sea, ¿la van a seguir aplicando? O porque también, si más no... A ver, en la sesión anterior comentaron que lo que estaban proponiendo iba a ser una modalidad nueva, ¿no? Iban a agarrar algunas características del offset, pero que iba a ser una figura nueva, y quizás por eso, cuando comenzamos a leer el proyecto, ya encontramos, ¿no?, esas diferencias con lo que es un offset propiamente dicho. Sí, cómo no. Me permite, señor presidente, gracias. Efectivamente, nosotros ya en base a estos años de trabajo que hemos tenido relacionados sobre todo al offset indirecto, hemos logrado cierta experticia y estábamos en proceso de modernización de la directiva, hacerla un poco más ágil para que también las empresas se logre en menor tiempo posible los beneficios. En ese sentido, considerando que el offset podría seguir trabajando bajo esa misma modalidad de offset directo y offset indirecto, bajo el monto que se pretende con esta ley, porque esta ley es para grandes programas militares, llámese renovación de fragatas, renovación de escuadras de aviones, que son montos importantes, son grandes montos que sí coadyuvarían al tema de infraestructura. Entonces, consideramos que la directiva puede continuar como está, ¿no?, para regular a partir de, en un principio el señor almirante Cerdán manifestó que era a partir de 100 millones se podría aplicar el offset por infraestructura o infraestructura por offset. Entonces estamos a la espera primeramente de esa definición, ¿no? A partir de qué monto se podría aplicar este tema de obras por infraestructura. Obras de infraestructura por offset, y si no la directiva puede seguirse regulando de la misma manera que se ha venido trabajando todos estos años. Y aparte, en la nueva directiva poner un acápite especial. Para obras mayores, digámoslo por el momento, mayores de 100 millones de contrato, se aplicará la ley número tanto, la ley tanto. A ver, si no entendemos lo siguiente. Fíjese, un offset directo se hace en función de lo que usted tiene presupuestado. ¿No es cierto? En el presupuesto de la República van tanta plata, ok, eso lo gasta bajo la medida offset y tiene una retribución tecnológica, de mantenimiento, lo que fuera. Esto no. Esta es una modalidad que esté distinta fuera de su presupuesto institucional. Estará en el presupuesto del Ministerio de Transportes, por ejemplo, ¿no es cierto? O de proinversión, o lo que fuere. O quien le hubiera mandado a proinversión una obra. El objetivo es hacer un convenio para que esa obra civil se transforme en una inversión militar, pero también se haga la obra civil. O sea, es una innovación. O sea, estamos a una cosa distinta, simplemente. Yo creo que el directo puede seguir bajo las mismas reglas que están, porque después de todo es una directiva aprobada por resolución ministerial. Ese es el nivel, eso finalmente se arregla. Esto tiene que tener su reglamento.
tanto el directo como el indirecto, o uno común para ambos, no sé, pero la verdad que son dos modalidades completamente distintas. La parte fina del tema es donde entra el MEF. ¿En qué sentido? ¿Cómo hacemos ese segundo contrato con todas las garantías de transparencia y de recuperación, ¿no? En fin, todos los indicadores que tiene el MEF para cuando da una obra, ¿no es cierto? Esa es la preocupación, ese es el tema de fondo, ¿no? Eso es un contrato que tiene N aristas, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos podemos asegurar para que no sea simplemente una cesión de contrato, sino el consorcio que haga asuma la responsabilidad solidaria y mancomunada de la responsabilidad, ¿no? del contrato en toda su extensión? Es decir, esta es una empresa muy poderosa, no le va a entregar a una empresa mercachancho para que haga después la siguiente cosa, no. Esta es una responsabilidad completa con empresas precalificadas, ¿no? Ese consorcio tiene que ser precalificado, es un concepto que hay que ir incluyendo en el tema, ¿no? O sea, no es cualquiera el que viene a hacer un contrato acá, es un consorcio que tiene que tener una serie de calificaciones y si las pasa, perfecto, ¿no? Otro pequeño escollo que vamos a tener en el camino es cómo resolvemos la competencia, ¿no? en el asunto, ¿no? Esto lo digo por el principio constitucional del concurso público y la licitación, ¿no? O sea, cómo resolvemos esas cosas. A veces se han resuelto autorizando adjudicaciones directas, ¿no? Pero no es que no se pueda hacer, sino que eso a la larga trae siempre un problema. Lo está viendo en el satélite ahorita, ¿no? Que es un contrato offset de paso, pero nadie sabe en qué consiste la compensación. Yo lo he estudiado y la verdad es que yo no sé dónde está la compensación de los 600 millones. ¿En más fotos? No me parece suficiente. 600 millones de soles en fotos, ¿no? Una foto para 100 años. Entonces, ¿por qué? Porque sí es un contrato sin transparencia y bajo la supuesta forma de un convenio gobierno-gobierno que no lo es, porque el gobierno francés le cedió a una empresa privada, entonces dejó de ser gobierno-gobierno por el momento que le hizo la cesión. Esas son las cosas que tenemos que evitar, porque si no después termina esto en juicios, en problemas, en líos, y no se trata de eso, se trata de innovar, pero con un mecanismo que sea suficientemente claro, ¿no? Entonces, ahí está el punto, con ustedes sustancialmente, ¿no? Cómo podemos, ya iremos formando pero creo que en principio, almirante, señores, podemos hablar de la definición del contrato offset y la existencia de dos modalidades. Cada modalidad tendrá su propia, ¿no es cierto? Podemos decir que se va a desarrollar de acuerdo a las directivas implantadas en la resolución ministerial número tal, no sé, por ejemplo, o que se mejore si es que ya la experiencia a estas alturas demuestra que esa directiva hay que mejorarla en A, B o Z, ¿no? Y el reglamento del indirecto tiene que tener otras consideraciones completamente distintas, ¿no? En la que ya entran ya los mecanismos de contratación mucho más y de financiamiento y de una serie de cosas más. Bueno, pero a ver, lo importante es que más allá de la letra, los conceptos los vayamos precisando, ¿no? A ver, vuelve a leer el artículo, por favor. Artículo 2 de la definición. Las compensaciones industriales y sociales offset son acuerdos comerciales entre el Estado comprador y la empresa proveedora extranjera de bienes, obras y servicios en el ámbito de la defensa y seguridad, que obligan a la empresa proveedora a llevar a cabo, a través de la suscripción de un contrato, proyectos que compensen el flujo de dinero público invertido y por invertir en la defensa y seguridad nacional. Los beneficios industriales, económicos, comerciales y o sociales otorgados son destinados al desarrollo socioeconómico del Perú. Estas compensaciones se dan en dos modalidades. Compensaciones directas son aquellas inversiones privadas que guardan una relación directa con el sector defensa y seguridad. Compensaciones indirectas son aquellas inversiones privadas que se encuentran relacionadas con otros sectores del Estado, afines o no a la defensa, fomentando e impulsando el desarrollo de la infraestructura nacional.
Las compensaciones industriales y sociales offset derivadas de contrataciones para la adquisición de bienes, obras y prestaciones de servicios para la defensa y seguridad nacional que superen el monto mínimo establecido en su reglamento deberán orientarse al desarrollo económico del país mediante inversiones en infraestructura que ayuden a reducir la brecha existente.